Dios los bendiga grandemente. Vamos a iniciar este día colocando este momento y este día en sus manos. Padre maravilloso, gracias por este nuevo despertar. Colocamos, Señor, cada una, Señor, de nuestras palabras y las acciones de este día en tus manos, Padre. Toma el control, papá, y haz tu perfecta voluntad en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Amén y amén. Bueno, continuando, el día de hoy vamos a empezar con esta bella promesa que está en Salmos 41, el verso 1 y el verso 2 que dice: Dios bendice a los que cuidan de los pobres y los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades. Los cuidará y les dará vida y los hará vivir felices. Entonces hoy vamos, este mensaje lo hemos titulado Haciendo tesoros en el cielo. ¿Por qué tesoros en el cielo? La Biblia, este hermoso manual de la vida, está llena de promesas que entre más las escudriñamos, pues más y más tenemos que reconocer que somos muy ignorantes y que cada día necesitamos aprender más y más del Maestro. Entonces, haciendo tesoros en el cielo, es recordar esas bellas promesas. Algo que hablábamos ayer era de la envidia, ¿sí? De la envidia, que era simplemente esa baja estima de querer, ¿cierto? Tener o alcanzar lo que hasta el momento no hemos podido alcanzar y tratar de luchar en nuestras fuerzas. Y asimismo hay otra tendencia natural del ser humano y es el egoísmo, ¿sí? Que es aquella de privilegiar el interés propio, ¿sí? Sobre el interés particular, es decir, ese amor propio más hacia mí mismo, olvidándome del que tengo, ¿cierto?, a mi lado. Entonces, una forma para evitar ese egoísmo, pues es aplicar los principios que Jesús dijo en su palabra, ¿sí? Entonces, hoy vamos a un poquito de esos tesoros en el cielo, haciendo tesoros en el cielo. Y esto vamos a iniciar con este que habla en Mateo 6, del 19 al 21, que dice así: No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder y son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden, la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Entonces, la palabra nos, nos invita a que hagamos esos tesoros en el cielo. Entonces, Dios nos quiere ver bendecidos. Entonces, si alguien dijo alguna vez que el dinero es el peor amo que tiene el ser humano, pero es un excelente esclavo. Entonces, si Dios en algún momento nos permite alcanzar o tener algún, algún bien económico, Él lo dice. Él dice en su palabra, simplemente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si una persona tiene dinero y coloca su corazón en el dinero, pues realmente se va a equivocar y va a colocar, su Dios va a ser su dinero. Entonces Jesús no quiere eso. Él quiere que tengamos nuestro corazón puesto en Jesús. Entonces, si en algún momento ha sido mi oración, siempre le pido, Señor, si tú me vas a colocar en un lugar donde mi corazón se vaya a dañar, prepárame, ¿sí? Si no estoy preparado, no me lo des, porque es lo peor que le puede pasar a uno como ser humano.
es colocar, o como hijo de nuestro Padre Celestial, colocar nuestra mirada en ello y quitarla de Jesús. Entonces, Él, para evitar, nos quiere guardar, hay un orden de prioridades, ¿sí? Entonces, dijo alguien, pues la pobreza tiene un nivel de, un límite, ¿sí? Cuando usted ya no tiene para comer, ni para lo básico, usted dice, bueno, ese ya es el límite de la pobreza, pero, pero como tal, la avaricia no tiene. Alguien dijo que era como, haciendo la analogía, es como aquel sepulcro abierto, ¿cierto? Que no tiene fondo. Entonces, asimismo, el que de pronto tiene, quiere tener más y más y más y más y más y no llega a ese límite. Entonces, y eso muchas veces hace que se pierda la paz, se pierda el descanso. Y lo que nuestro Padre Celestial es que quiere que este peregrinaje que vivimos en la vida, ¿sí? Sea para nosotros. Primero, encontremos nuestro propósito. El propósito solamente lo encontramos en Cristo, ¿sí? Entonces, si en algún momento de nuestras vidas Dios nos permite alcanzar algún peldaño en lo económico, Él dice, primero en Timoteo, primera de Timoteo 5:8, quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor de los que no creen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en nuestra familia, ¿sí? Yo quiero cambiar el mundo. Empiece por su familia. ¿Qué necesitan? Si usted es soltero, ¿qué necesitan sus padres, sus hermanos? Si usted es casado, mire su esposa, sus hijos, ¿sí? Entonces, primero hay que proveer a los de su propia casa, ¿sí? Que no falte en su propia casa, que su vida sea un testimonio del amor de Cristo, ¿sí? Usted puede, dice, hablo de bendición, pero voy a ver cómo está mi casa, si es una familia bendecida. Entonces hay unos principios. Asimismo, hay Efesios 6, del 2 al 4, dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Es un mandamiento que Dios nos da, ¿sí? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es que no me nace ayudar a mi padre y a mi madre porque es que a mí no me ayudaron de niño. No importa. Usted cumpla con ese mandamiento que Jesús se encarga de hacer cumplir sobre su vida esa promesa, ¿sí? Entonces uno muchas veces es de pronto usual, de pronto que los gobiernos, por ejemplo en Colombia, tengan que legislar para que los hijos, cuando tienen determinada edad los padres, tengan que cumplir por la obligación de esos padres que no tienen con qué sus últimos días aquí en la tierra tener una vida digna. Pero eso debe ser para nosotros un privilegio, una necesidad y una oportunidad que Dios nos da para bendecirnos. Entonces, si usted quiere ver largos días, si usted quiere ser un hombre, una mujer bendecida, empiece a ver qué necesitan sus padres. Por ejemplo, llega esta Navidad, voy a darle, a veces es de pronto, si yo tengo la oportunidad primero, bendiga a su padre, bendiga a su madre y verá que Dios cumple su promesa. Dice la palabra, Dios no es hijo de hombre hijo de hombre para que mientan y se arrepienta. O sea, lo que Él dice se cumple.
¿sí? Entonces, partimos de la realidad que Dios nos permitió bendecir a nuestros padres, bendecir a nuestra familia. Ahora hay una obligación de los hijos de Dios que dice, el buen administrador prospera. Dios bendice a quienes confían en Él. Es decir, si usted es un hijo de Dios, puede pasar de pronto desiertos, ¿sí? Pero esa vida bendecida se la promete Dios si usted, eso está en Proverbios 16, del 20 al 22. Usted debe ser un buen administrador de lo que Dios le da. Si Dios le dio a usted un talento, le dio dos, le dio tres, le dio cuatro, le dio cinco, empiece a pedirle a Dios sabiduría de cómo administrar esos talentos, ¿sí? Para que esos talentos sean multiplicados, pero ¿para qué? Para enriquecerme, para ser egoísta y suplir mis propios caprichos. No, para bendecir primero a los suyos, su familia. Segundo, a su entorno, porque hoy más que nunca necesitamos. Es de pronto cuando vemos en las calles, dice la palabra, que los únicos que, digamos nosotros, como pueblo de Dios, debemos mantener ese asistencialismo siempre, es hacia las viudas, ¿cierto? Pero las viudas con unas características, que ya no tienen hijos, ¿sí? Pero si los hijos están jóvenes, deben mantenerlos. Asimismo, los huérfanos. Eso sí, tenemos que mantener, digamos así, como sociedad, como pueblo. Pero hoy hay mucho joven, mucha madre, mucho padre, que lo que está clamando es por un trabajo, ¿sí? Es trabajo lo que están solicitando, ¿sí? Porque si hay trabajo y hay un trabajo digno, tenemos una seguridad social, tenemos todo un contexto de bienestar, que es lo que están pidiendo hoy cientos y miles no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Entonces necesitamos que Dios despierte también esos empresarios, esos empresarios que tengan ideas, que realmente se generen políticas serias, donde haya un bienestar. Si uno verifiquen ustedes los países que han asumido esta palabra de Dios, ¿sí? Como el manual de vida, ¿sí? Países donde allí han tomado, lo primero es que aplicar esta palabra es donde ha habido un trabajo digno, donde ha habido esas oportunidades para todos. Entonces, hoy necesitamos, dice, como dice en Mateo 25, 35, 40. Hay algo para ayudar, dice la palabra, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y ustedes me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo, cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron con uno de mis hermanos, aún con el más pequeño, me lo hicieron a mí. Entonces, aquí la reflexión. Esta mañana vamos a orarle a Dios que nos dé un corazón sabio, que nos dé a nosotras las ideas, para que, así como el Salmo 41 dice, Dios bendice a los que cuidan a los pobres y los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades. Los cuidará y les dará vida.
y los hará vivir felices en la tierra prometida. Dice, cuando se enfermen, Dios les devolverá las fuerzas y les devolverá la salud. Tú siempre me sostendrás y me mantendrás en tu presencia, porque soy inocente. Bendito sea el Dios de Israel, ayer, hoy y siempre. Entonces, la oración en esta mañana que vamos a hacer es sobre el Salmo 41. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a que tengamos ese corazón para bendecir a aquellos que lo necesitan, iniciando por nuestra familia. Que nos ayude también a tener ideas, no solamente los que tienen un trabajo, cómo a través de ese trabajo puedo bendecir a aquellos que lo necesitan. Porque si hay un mandamiento con promesa, es ese, ¿sí? Que nosotros ayudamos al otro, a nuestros hermanitos. Cuando vengan las dificultades, Dios asimismo nos va a proteger. Es su palabra. Pero que también cuando llegan las enfermedades, Él nos devolvería la salud, ¿sí? Entonces vamos a orar sobre este Salmo 41 que se titula Asimismo, ¿sí? Bienaventurado. Entonces vamos a orar sobre ese salmo. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Señor, bendecido papá. Gracias, Padre amado. Esta mañana, Señor, ¿cuántos se levantan, Señor? Familias, Papito Dios, que están inundadas, papá, que no tienen, Señor, un techo. Ayúdanos a tener un corazón sensible, papá, en no pensar solamente en nosotros, Señor, sino pensar en aquellos que están a nuestro alrededor, papá. Eso es un mandamiento hermoso con promesa, papá. Tú nos dices, papá, que somos bienaventurados, Señor, los que piensan en esos pequeños, papá, los que piensan, Señor, en aquel niño, papá, que necesita, papito Dios, en esta Navidad, Señor, un detalle que venga de un corazón, Señor, sensible, papá. Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, iniciando por los nuestros, Papito Dios. Mira, Papito Dios, cuánta necesidad hay en nuestra familia, papá. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener ese corazón que tú tuviste, papá, que siendo dueño de todo, Señor, estando en el cielo, Señor, sin que te faltase nada, papá. Viniste a esta tierra, Señor, y aquí, Señor, ofrendaste tu vida, Señor. Hasta la última gota de tu sangre la diste por amor, Señor. Por amor, Señor, a nuestra vida, por salvar nuestra vida, papá. Que asimismo, Señor, nosotros, papá, tengamos ese corazón, Señor, de ir a aquel, Señor, que lo necesita, Señor, y dar, Señor, no solo esa palabra, Señor, sino esa ayuda, Señor, que Él necesita, papá, que esa persona, Señor, que esa familia necesita. Este año es una excelente oportunidad, Señor, este día, papá, para que muchos vean a través, Señor, de los hijos de Dios, Señor, el amor, Señor, el amor, Papito Dios, derramado, papá. Cuando todos, Señor, vayamos, Papito Dios, en pensar en el otro, Papito Dios, este mundo, Señor, estas circunstancias, papá, todo cambiará, Papito Dios. Seremos, Papito Dios, esa hermosa
esa hermosa, Señor, heredad tuya, papá, que con amor, Señor, entrega, papito Dios, lo que tú has colocado, Señor. Gracias, papito. Esa promesa, Señor, hoy la atesoramos, Señor, en nuestra vida. Gracias, papá. Así se es, papito Dios, el enemigo no nos tocará. Señor, gracias. Gracias, papito Dios, porque tu bondad y tu gracia se ha derramado sobre nuestra vida, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por este hermano. Así es, papá. Si en algún momento, Señor, hemos caído, tú nos levantas, papá. Gracias, papito. Esa es una promesa, papito Dios, que seremos bendecidos en la tierra. Que el tiempo que estemos, Señor, en este peregrinaje, tú nos protegerás, Señor. Que no faltará, Señor, en nuestra casa la provisión, que siempre estará allí presente, papá. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias por esta promesa hermosa. Te amamos, Jesús, y te bendecimos. Amén. Gracias.